Y en cuanto a esta serie estamos desarrollando los consejos que el autor de esta carta a los hebreos fue entregando a través de la misma a los hermanos de aquel tiempo, en aquel tiempo que estaban pasando por situaciones muy difíciles. Y por su nombre mismo es evidente que gran parte de los receptores de esta carta eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Habíamos hecho un paneo histórico cuando hablamos en Hechos de los Apóstoles y empezó la predicación del Evangelio, que muchos judíos se habían convertido. En la prédica del apóstol Pedro, tenemos ahí en la Biblia registrada aproximadamente 3,000 personas se convirtieron en esa predicación. También hablamos de otras miles de personas que luego se habían convertido. Y esta carta aproximadamente 30 años después estaba siendo escrita por el autor y dirigida a estos hermanos que estaban pasando por situaciones difíciles. Y no podemos dejar de considerar que entre los problemas que se suscitaban allí estaban los judaizantes, maestros falsos que estaban otra vez aprovechándose de ese momento difícil para invitar, llamar a estos cristianos a volver a judaizarse. Por eso es que el autor habla aquí inclusive de volver atrás, de volver a la vida pasada, que estaba siendo considerado como una opción. Y hasta hoy día seguimos, hermanos, con este tipo de ataques. El diablo sigue invitándonos a probar otros caminos alternativos. Pero sabemos nosotros, y aquí el autor de Hebreos, su principal objetivo era establecer o clarificar que el único camino es Cristo y que Él es superior a todo y a todos. Añoité, yande yara Jesucristo añoité, la icatúa yande huerajá tapepona. Bueno, hoy vamos a considerar el segundo consejo, el primer consejo que recibimos para evitar o sanar de este mal al que llamamos cardioesclerosis o el endurecimiento del corazón, era aceptar la exhortación o la reprensión. ¿Se acuerdan? Era aceptar la exhortación o la reprensión. Y más todavía, hermanos, porque hoy el Señor Dios nos está hablando a través, dice, o por medio del Dios Hijo, por medio de su Hijo. Hoy estudiaremos el segundo consejo y es alimentar nuestra fe con la palabra de Dios. Repito, el subtema de hoy, que es el segundo consejo que el Señor nos va a hacer llegar para evitar este mal o para sanar de ella, es alimentar nuestra fe con la palabra de Dios. Y vamos a orar ahora antes de seguir. Oremos, hermanos. Padre, una vez más entramos a tu presencia en esta hermosa mañana. En el nombre de Jesús, a adorarte, Señor, a reconocerte, porque tú eres el único merecedor de toda la gloria de tu alabanza. Nuestra mente es muy chica para entender tus prodigios, tus planes, todo lo que tú has decretado y establecido. Mucho menos podemos criticarte. Solamente, Señor, glorificar tu nombre, darte toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos, porque realmente tú eres perfecto. Tú tienes una infinita sabiduría. Todo lo que haces es bueno, es justo y es recto. Y hoy, Señor, queremos disponer nuestros corazones para recibir este segundo consejo en nuestros corazones para tratar, Señor, esta enfermedad y también para evitarla. Señor, ayúdanos a estar atentos a tu voz. Háblanos, por favor, te lo pedimos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ver un poquitito el problema. El mundo y el enemigo nos está bombardeando
todos los días está bombardeando nuestra mente, todos los días, con filosofías huecas. Filosofías son pensamientos, inclusive pensamientos de grandes filósofos, pensadores. Pero hermanos, al no venir de Dios, son huecas. Y el peligro mayor, hermanos, de aquellas que son sutiles. Y más todavía en este tiempo, hermanos, que por medio de las redes sociales, demasiado fácilmente accedemos a exposiciones supuestamente de la palabra de Dios, y solamente son personas que están transmitiendo, hermanos, filosofías huecas, sutiles. Están transmitiendo, hermanos, pensamientos humanistas, pensamientos que solamente tienen su fuente en el corazón del hombre, que es, dice, perverso y engañoso. Y, hermanos, esa es la realidad. Esta vez, hermano, Ñandé ya agarraba persona o predicar en internet, ya agarra como si fuera verdad. Allá no gastuyan de corazón. Pero tú ya coma buja es el haisen o boe haisen. A tu saña de botado y tu saña de moabuya de la tapepon. Nos lleva por caminos alternativos, caminos más cortos inclusive, pero que no es la voluntad de Dios. Son argumentos que debilitan la fe del cristiano. Son argumentos, hermanos, humanos, sutiles, filosóficas, que debilitan la fe del cristiano. Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y está hablando del sistema de este mundo, hermano, que justamente llevado por Satanás, el príncipe de este mundo, lo único que, hermano, hace es buscar engañar, aún si es posible, a los elegidos, aún a los hijos de Dios. El mundo, el enemigo de nuestras almas, bombardea nuestra mente con filosofías huecas sutiles, con argumentos que debilitan nuestra fe, y que dice la palabra de Dios, hermanos, no debemos escuchar, no debemos mucho menos amar. Porque dice el versículo 16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la palabra de Dios, la voluntad de Dios, dice, hermanos, permanece para siempre. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque las dudas y la confusión llegan al corazón del cristiano cuando, hermanos, dejamos de escuchar la voz de Dios. Cuando dejamos de escuchar la voz de Dios y lo único que escuchamos son estas cosas, las voces de este mundo, las voces de Satanás, inclusive las voces que suben de nuestro propio corazón malo y perverso contra la verdad de Dios, es cuando empezamos, hermanos, a dudar, a confundirnos, e inclusive, hermanos, empezamos a caer en el engaño del pecado. Terminamos siendo creyentes incrédulos, que no creemos lo que dice la palabra de Dios. Y ese es el problema que estamos teniendo. Hermanos, si hoy me preguntasen ustedes, o si alguien les preguntara a ustedes, ¿cuántas veces leíste la Biblia esta semana? ¿Lo leíste todos los días? Hoy, cuando te levantaste, encontraste tu Biblia en un lugar donde vos siempre estás teniendo, porque lo estás leyendo diariamente, o te costó un poco encontrarlo. Y cuando lo encontraste tuviste que sacudir porque estaba lleno de todo. A ver, hermanos, ¿cuántas veces abriste tu teléfono en la Biblia? Y si hacemos una comparación, si yo hago una comparación
Hay un programa que aquí te enseña o te muestra cuántas veces utilizaste tu teléfono. E inclusive te muestra cada una de las aplicaciones en las cuales estuviste invirtiendo tiempo. ¿Cuántas de esas aplicaciones y cuántas horas de toda esta semana indicaría esa aplicación de que estuviste abriendo la Biblia en tu teléfono? Hermanos, esa es una realidad. Ese es el problema que estamos teniendo los cristianos hoy en día. Estamos dejando de escuchar la voz de Dios. Y la voz que viene del mundo y de Satanás y de nuestro propio corazón, hermano, nos invade. Ese es el problema. Y la verdad, hermanos, de la fe es que nuestra fe, la fe, hermanos, que Jesús lo compara con una semilla de mostaza. ¿Por qué, hermanos, lo compara? Porque, hermanos, la fe es dinámica. La fe no me viene la palabra, es dinámico, pero no es estático. La fe no es, hermanos, algo que está ahí y no se mueve, no crece, al contrario, la fe crece. Por eso el tema de la semilla, que es una de las semillas más chiquitas, pero si uno los siembra y los riega, hermanos, se convierte en un árbol, que hasta los pajarillos después vienen a hacer sus nidos en sus ramas. Así es la fe, es algo que necesita crecer y solamente va a crecer, hermanos, si le regamos diariamente con la palabra del Señor. Y solamente va a crecer y fortalecerse, hermanos, nuestra fe si lo alimentamos diariamente con la palabra del Señor. Entonces, dice Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír. ¿Oír qué cosa? Las voces de este mundo, las voces de Satanás o las voces de mi propio corazón malo. No, por el oír la palabra de Dios. Entonces, hermano, ahí encontramos el principio de lo que estamos diciendo, que este consejo que el Señor nos da esta mañana de alimentar nuestra fe con la palabra de Dios es lo único realmente, hermanos, que puede evitar que caigamos en esta enfermedad que estamos viendo, la dureza del corazón. Y es lo único también, hermanos, que puede sanar ese corazón que pudiera estar ya en esa situación. Lucas capítulo 4, versículo 4, Jesucristo le responde a Satanás cuando le dice: convierte estas piedras en pan. Jesucristo trae una palabra de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 para responder al diablo, y le dice esto que estamos diciendo hoy, que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios, la palabra de Dios, hermano. Y vamos a hablar ahora Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, que es nuestros versículos en los cuales vamos a estudiar, meditar, hermanos. Capítulo 4 de Hebreos, versículo 12, donde encontramos este segundo consejo que le da el autor de Hebreos a los hermanos que estaban allí peleando duramente esta batalla, y algunos estaban ya sufriendo este mal. La palabra de Dios dice, Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este es, hermanos, el consejo que el autor de Hebreos le da a los hermanos de aquel tiempo y a nosotros hoy, para pelear esta buena batalla de la fe. Antes de esto, el contexto es el reposo del Señor. Y dice el autor
de que si el reposo del Señor hubiera sido aquel lugar donde Josué y todo el pueblo de Israel entró a conquistar, ya no hubiera hablado por medio de David en el Salmo 95 de que hay otro hoy, donde el Señor sigue habilitando la posibilidad de entrar a otro reposo. Y ese reposo es la salvación, eso sí. Pero dentro de la salvación, hermanos, en el cual todo pecador en arrepentimiento y fe entra, habla también, hermanos, de no de un tiempo de ociosidad. El reposo del Señor no nos habla de ociosidad. Nos habla sí de que no hace falta más nada para ser salvos. Jesucristo dijo: consumado es. La salvación es por gracia. Pero entramos a esa salvación y a ese reposo para pelear la buena batalla de la fe, para conquistar, para ir de victoria en Cristo Jesús, y para librar esa batalla diaria, esa batalla que nos va a llevar, hermanos, hasta el último suspiro de nuestra vida en este mundo. Para eso nos da aquí un arma, y dice que es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 17 dice que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y con respecto a la palabra de Dios, hermano, encontramos el primer adjetivo, que es un verbo, hermano, un verbo que también se presenta ahí como un adjetivo porque estuve leyendo, hermano, yo conozco poco de gramática, pero cuando algo me interesa trato de aprenderlo. Y dice que este verbo, este adjetivo también que significa de la palabra de Dios es un participio, es decir, transmite la idea de algo que constantemente es. El participio nos habla de algo que es constantemente, en todo momento. Y lo primero que dice aquí es que la palabra de Dios es viva. La palabra griega ahí, hermanos, que se traduce es son, viene la palabra zoe, que es vida. Y si alguien quiere verificarlo, está en el diccionario, en el 2198, puede tomar nota. Y la traducción, hermanos, es viviente, es vivo, viviente, es continuo. La palabra de Dios, hermanos, es viva, está viva. Vamos a Jeremías capítulo 10, versículo 10, por favor. Ahí encontramos la declaración de este profeta acerca del Dios en quien creemos, acerca del Dios a quien servimos. Jeremías capítulo 10, versículo 10 dice: mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios, que dice, vivo, viviente, Rey eterno, que gobierna por sobre todos los reinos. Todo está bajo su gobierno, nada está por encima de él. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Hermanos, esta pregunta es para vos y para mí. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Es un Dios muerto? ¿Es un Dios como el que el mundo quiere a su medida? ¿O es el Dios de la Biblia? Porque el Dios de la Biblia es un Dios vivo, un Dios viviente, un Dios soberano. Y dice que es, el versículo 10 dice, el verdadero, Dios verdadero. No hay fuera de él otro Dios. Si ese es tu Dios, si ese es el Dios que la iglesia local de Villaliza adora, sigue y sirve, entonces, hermanos, su palabra es también viva. Su palabra está viva constantemente. No solamente viva, vivifica. Vamos a leer un poquitito, hermanos, vamos un poco al Salmos 119 y vamos a ver algunos versículos que el salmista escribe ahí con respecto a la palabra de Dios. Salmos 119, versículo 25 en primer lugar. Recuerdo que una vez un hermano
que había caído en pecado y había buscado ayuda con un pastor. El pastor le dijo: te voy a ayudar, pero me vas a memorizar el Salmo 119. No hay problema, pastor, le dijo. Después vino a su casa y miró el Salmo 119. Tiene más de 100 versículos. Pero hermanos, lo que ahí dice, realmente, esperaban nada. Con Salmo 119 memoriza Pablo, esperaban nada. Tenés que curarte y te vas a curar de la enfermedad que te hizo, hermanos, alejarte de tu Dios, o que te llevó a ofenderle a tu Dios. Y yo estoy totalmente de acuerdo, hermano, con memorizar. Ya intenté memorizar todo el Salmo 19. Cuando llego al 10 ya me olvidé del 1. Así, ese es mi problema, pero está ahí. Miren el 25 lo que dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Vivifícame según tu palabra. Vamos al versículo 93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Versículo 107. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Y por último, 154, dice: defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Hermanos, la palabra de Dios, hermanos, es viva. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, somos vivificados, fortalecidos, consolados, santificados. Jesucristo dijo: santifícalos con tu verdad, tu palabra es verdad. La hipotá, hermano, la menos vender corazón y el de el hipotá vender el cobeta hipotiveo boina, te hipotiveo boina. Hermano, ya no ya debe y ya le jamás, ya no jamás. Ahora vamos al segundo, ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Vamos al segundo adjetivo. Dice: la palabra de Dios es viva en primer lugar y eficaz. La palabra griega aquí, hermanos, es muy interesante. Es energes. Es la palabra que hoy día utilizamos para decir cuando algo tiene energía. Cuando algo produce energía, decimos que es energético. Y esa palabra es una palabra griega que se transliteró al español. Y hermanos, ustedes pueden verificar en el número 1756 esta palabra en el diccionario. Y dice que, hermanos, su significado es poderoso en acción, es decir, está llena de poder para conseguir resultados. La palabra de Dios que tenemos en nuestras manos está llena de poder. Recuerdan, hermanos, en la creación el Señor no hizo otra cosa que decirlo: hágase la luz, y fue la luz. La palabra de Dios está llena de poder, hermanos, para lograr resultados. Isaías 55, versículo 10 tiene mucho más sentido para mí, porque dice que la palabra de Dios, así como la lluvia que cae, no vuelve vacía, sino que riega la tierra, y dice que hace germinar y florecer el cultivo y dar, dice, pan a los que comen. Así la palabra de Dios dice que no va a volver vacía a Dios, sino que va a cumplir, versículo 11, va a cumplir aquello por lo cual Él lo ha enviado. Y hermanos, la palabra de Dios fue enviada a nosotros, por un lado, para salvación. Por un lado, hermanos, fue enviada para transformar nuestra vida. La palabra de Dios transforma vidas. Pero por otro lado, hermanos, la palabra de Dios, si no transforma mi vida, hermanos, de todas maneras va a causar algo. Me hace inexcusable ante Dios. Me hace inexcusable ante Dios. Hay por de ya, donde empecé con Taipai, por de ya. Porque Él envió su palabra. Hermanos, la palabra de Dios transforma vida. No me acuerdo el nombre de este pastor, hermano, pero le escuché predicar a un pastor y él dijo
que él en su anterior vida se fue a la cárcel, estuvo en un calabozo chiquito, dice. Y alguien, dice, gracias a Dios, alguien dejó el Nuevo Testamento en ese lugar. Yo no tenía nada, estaba en una piecita, encerrado por mis delitos, y lo único que encontré fue una Biblia del Nuevo Testamento. Y comenzó a leer esa hermanos. Y cuando él estaba contando ese testimonio, él ya era un pastor predicador, un maestro de la palabra. Y me quedé escuchando todo su predica porque me edificó, hermano. Pero ¿cómo fue transformado ese hombre? Y si vamos y no a la Biblia, le encontramos a Zaqueo, un cobrador de impuestos, bandido, ladrón, traicionero. ¿Por qué? Porque él era judío y él, en nombre de Roma, estaba sacándole a su pueblo plata. No solamente para Roma, para él también. Y cuando Jesucristo le dijo, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y cuando estando en la casa, Jesucristo habla. Zaqueo es transformado por la palabra de Dios. Es transformado por la palabra de Cristo. Hermanos, la palabra de Dios tiene la energía, tiene el poder creador de nuestro omnipotente Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, puede fortalecernos en los días de debilidad. Te probamente, hermano, cuando la tentación es fuerte, cuando vos demasiado querés hacer algo que no debes hacer y ya lo vas a hacer, acudí un poco a Dios. Hermanos, cuando estás deprimido, triste, te agarra te agarra una tristeza y una depresión, hermano, que a algunos hasta le hace pensar en la muerte como la única salida. Corre un poco, hermano, a Dios. Abrí un poco su palabra. Y si vos te acercás a la palabra de Dios creyendo que es poder de Dios, que está llena de energía, llena de poder, hermano, vas a dar testimonio del poder de la palabra de Dios en tu vida. La palabra de Dios, hermano, sana, es medicina. Y captura pero probante, hermano, menos la gente te ve ya la gente ya la Cuba y palabra acá. Vean, hermanos, la palabra de Dios sana el alma. La palabra de Dios sana inclusive el cuerpo. Hay testimonios de personas que han sido sanadas cuando comenzaron a leer la Biblia y creyeron lo que la Biblia decía e hicieron lo que la Biblia les mandaba. Hasta sanidad física han experimentado, según la voluntad de Dios y el propósito de Dios para su vida. Hermanos, la palabra de Dios tiene poder inclusive para sanarnos, para cambiar, hermanos, transformar nuestras vidas. Por eso el autor de Hebreos les aconseja a los hermanos que estaban siendo bombardeados en aquel entonces por el judaísmo y por otras opciones que se estaban abriendo delante de ellos, pero que les alejaba de Dios, que acudieran a la palabra. Podemos abrir, por favor, Salmos capítulo 1, creo que todos conocemos cómo, hermanos, la palabra de Dios puede convertir una vida seca, una vida que no tiene hojas, no tiene frutos, en lo que dice aquí, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si yo quiero, hermanos, que todo lo que yo hago prospere, la palabra de Dios tiene que ser mi delicia. Tal vez al principio nos dé tanto gusto
a uno y aborreceremos al otro. Pero tenemos que saber, hermano, que vamos a rendir cuentas ante aquel que es dueño de nosotros, que nos compró con su sangre. Entonces, ese no es un juicio para perdición, es una rendición de cuentas que vamos a estar haciendo. La palabra de Dios también nos habla, ese filo, también nos habla, hermano, a nosotros los creyentes de eso. A niña y moate, hermano, ñandella y coña de acá, y carretilla, o pata o pesa, no, ya rendita cuenta. Y esa corona que cantamos hoy que vamos a recibir en vez de esa cruz, hermanos, lastimosamente no lo vamos a recibir si nosotros estamos viviendo una vida ajena a la voluntad de aquel que murió y resucitó por nosotros, para que nosotros ya no tengamos que vivir para nosotros, dice, sino para aquel que resucitó, que murió y resucitó por nosotros. Bueno, versículo 13 justamente dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿En la presencia de quién? ¿Cuál es el sujeto aquí? La palabra de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y aquí habla, hermanos, ya de Dios. Su palabra y Dios son uno solo. Yo no puedo decir que la palabra de Dios es de menor autoridad o de menor poder, porque Cristo es la palabra viviente de Dios. Cristo es Dios. Entonces, hermanos, ante Dios y su palabra estamos desnudos. Cuando nosotros, hermanos, pensamos en Dios, tenemos que saber, hermanos, que estamos desnudos. No hay nada en nosotros, dentro de nosotros, que nos esté expuesto. La palabra de Dios todo lo descubre. La palabra de Dios, hermanos, va a hacer que demos cuentas el día de mañana delante de nuestro Señor. Upey, hermano, ya exponado a un pao, oye, ya cojabe dureza, y donde no se predica la palabra de Dios está lleno, rebosante, porque la gente no quiere escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te desnuda, la palabra de Dios te confronta con tu pecado, la palabra de Dios te hace ser consciente de tu condición miserable, y la gente no quiere eso. La gente no quiere eso, la gente quiere los caminos cortos. Sin embargo, hermano, el mejor lugar donde uno puede estar es ante Dios y ante su palabra, porque su palabra nos desnuda, dice, miren, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, no hay excusas. No hay excusas. El Señor nos está entregando su consejo, a lo cual nos dice, hermanos, que prestemos mucha mayor atención, porque Dios mismo nos está hablando. Dios mismo nos está aconsejando que aceptemos la exhortación, que aceptemos la reprensión que viene de Él. Eso lo dimos el domingo pasado. Hoy, hermanos, el Señor nos dice, no hay excusas tampoco, porque Él nos dio su palabra. Esa palabra viva que puede edificar tu vida. Esa palabra energética que produce el poder para transformar nuestro ser. Para que deje de ser yo lo que soy y empiece a ser un poco más de Cristo cada vez más. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es mi excusa, hermano, para seguir como estoy? Para seguir en el pecado. ¿Cuál es mi excusa? Ante Dios no hay excusa. Tenemos, hermano, la palabra viva y energética de nuestro Dios para transformar nuestras vidas. Allí en Isaías 60:13 el profeta, hablando de la gloria que está preparada por Dios para su pueblo creyente, toma, hermano, el Líbano
y toma la ciprés como una gloria del Líbano. El Líbano, hermano, es digamos, un bosque lleno de árboles, de donde Salomón, por ejemplo, mandó traer los cedros para construir aquel templo. Y la ciprés, hermanos, así como el cedro, es considerado como una gloria de ese lugar, hablando Dios mismo de su reposo, de ese cielo, de esa Jerusalén, que así como la ciprés era gloria de aquel lugar, Dios así también iba a hacer de que su pueblo llegue a ser la gloria suya el día de mañana, cuando Él establezca todo nuevo. Y ahí en Isaías 60:13, todo nomás, hermanos, a la ciprés que menciona Isaías: la gloria del Líbano vendrá a ti. Y ahí dice cipreses, pinos y bojes juntamente. Esa palabra boje habla de una planta que nunca, hermanos, se seca, siempre es verde, y cuando florece llena de perfume el lugar. En otros lugares aparece la palabra mirto, en otros lugares aparece la palabra arrayam, y dice juntamente: para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. La ciprés que adorna el Líbano, así es considerado, hermanos, a la ciprés en este punto. Y yo traigo nomás esa idea aquí, hermanos, porque Dios, si mi vida es como una zarza espinosa, fea, mala, que no tiene hoja ni fruto, hoy ponte a fe de cierto. Y dice el Señor de que Él puede cambiar esta zarza en una hermosa ciprés, que glorifique su nombre. Para eso Dios dio su palabra, y dio su palabra viva, su palabra poderosa, para transformar tu vida y la mía. A mí, hermano, ya de ruido. A mí, hermano, ya pues cabe va ahí a poco. En vez de, hermanos, estar cada día más reluciente, cada día que nuestra vida glorifique al Señor dentro de ese poder, dentro de esa vida que es la palabra de Dios para nosotros, muchas veces estamos, hermanos, deprimidos, afligidos, tristes, enfermos, porque no estamos dejando el pecado. No estamos dejando, hermanos, aquello que lo único que trae es enfermedad a nuestras vidas. Dios no quiere un pueblo así, Dios no quiere un hijo así. Y Dios dio todo para que vos y yo seamos sanos, fuertes, y para que con nuestra vida y a través de nuestra vida Dios pueda alcanzar a otros enfermos y sanarlos. Amén. Hermanos, nos ha provisto de su palabra viva y energética, llena de poder, para sanarnos, para transformarnos de una zarza a una ciprés. Amén. El tercer consejo, hermanos, para nosotros, lo vamos a estudiar seguramente la próxima, es la provisión final y definitiva para que sigamos adelante en esta carrera. Les invito a que siempre estén viniendo para poder cerrar esta serie, que vamos a terminar con este último consejo que vamos a recibir. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos.